Crow en Argentina presenta 2025 en Foco. Este ciclo económico-financiero es organizado por Crow, auditores y consultores, y por Fórmula, asesores financieros. En este encuentro de septiembre hablamos del mercado argentino después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Septiembre de 2025. Bienvenidos a todos a un encuentro más de nuestro ciclo anual de finanzas y mercados que Crow realiza junto con Fórmula. Hoy, Mariano, desmuteate porque esto hoy es mano a mano. Si acá tenemos espectadores que esperaban encontrarse con José Topalián, hoy le damos el SAF. Está en cama, está con algunas nanas recuperándose. Nos presentó sus excusas, nos dijo que les mandáramos saludos. Le gustaría estar acá. Creo que está, lo veo ahí, calculo que desde su computadora haciendo reposo. Entre los asistentes, Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Todo muy bien. Bueno, les agradecemos a todos la puntualidad. Como siempre, nos vamos a presentar. Romina Hernández, soy directora de comunicaciones de Crow. Lo tenemos también a Mariano Casares, socio de Fórmula Asesores Financieros. Vamos a tomarnos solamente, como en todos nuestros encuentros y porque el público se renueva, unos minutitos para hacer una presentación institucional que prometo que será breve. ¿Quiénes somos? Contarles un poquito por qué estamos acá. Este es el encuentro del mes de septiembre de nuestro ciclo 2025 en Foco, en el que siempre hablamos de las claves del mercado, la economía y las inversiones. Por suerte siempre tenemos tema para charlar, Mariano. Hablábamos hace un ratito de que si fuéramos un país un poco más previsible, tal vez las reuniones serían un poco más aburridas, pero por suerte siempre tenemos cosas para contar y conversar. Desde Crow siempre decimos que tomamos decisiones inteligentes junto a nuestros clientes y que para nosotros el diferencial de la cercanía no es solamente un eslogan. Somos miembros de Crow Global, una de las 10 principales firmas de asesoría y consultoría y auditoría del mundo. En el mundo estamos presentes en más de 140 países y el staff es de 40.000 personas, es decir que somos un grupo bastante grande con más de 800 oficinas. En Crowe, en Argentina, estamos presentes desde hace este año 85 años, desde 1940, cuando nacimos como un estudio contable tradicional. Y desde allí fuimos creciendo y hoy somos más de 400 profesionales en todas nuestras oficinas de los principales centros económicos del país. Yo estoy hablándoles desde la oficina central, aquí en Buenos Aires, pero también tenemos unos grupos muy importantes de profesionales en nuestras oficinas de todo el país, en base a Litoral, a la oficina centro es en Córdoba, de donde siempre nos acompaña José Topalián. La oficina litoral incluye Rosario, Paraná, Teodelina, Venado Tuerto. La oficina Córdoba también tiene una subsede en Belville. Después tenemos todo el centro productivo agropecuario del país con la oficina Pampa, en Santa Rosa, General Pico. Y desde el año pasado estamos acompañando el desarrollo de Vaca Muerta con nuestra oficina estratégica de la ciudad de Neuquén. El conocimiento especializado está en lo más profundo de nuestro ADN y eso hace que hoy podamos tener todo este abanico de servicios que nació, como les decía, como un estudio contable tradicional, pero que fue incorporando áreas menos tradicionales, pero que hoy son tan necesarias en las compañías de nuestros clientes, como puede ser la sustentabilidad, la tercerización de procesos como el payroll o la tercerización administrativa contable, los recursos humanos, además, por supuesto, de los impuestos, la planificación fiscal, las finanzas, y los procesos y sistemas de gestión y la gestión del riesgo y cumplimiento. Desde el año pasado venimos trabajando junto con Fórmula Asesores Financieros y nos complementamos para acompañarlos también a ustedes a potenciar sus resultados. Hacía varios años que veníamos trabajando con el equipo de Mariano en forma menos estructurada desde alguna de nuestras oficinas y dijimos por qué no potenciamos todos nuestros conocimientos con los conocimientos de Fórmula, y es así que hoy estamos nuevamente junto a Fórmula, que es una consultora dedicada al asesoramiento en inversiones en el mercado de capitales y la gestión de patrimonios.
y sus principales servicios, corregime cualquier cosa, Mariano, o agregar lo que a vos te parezca. Tienen servicios de administración de carteras, de administración de liquidez, planificación financiera, soporte para la operatoria bursátil local e internacional, research, un área muy importante de research de macroeconomía y mercados, y por supuesto servicios transaccionales. Me queda solamente presentarlo a Mariano, partner, como les decía, de Fórmula Asesores Financieros, magíster en finanzas y de base contador público y magíster en economía aplicada. Es socio fundador de Fórmula Asesores Financieros y director del área justamente de Research y Estrategia, y es por eso que todos los meses nos acompaña, perdón. Por supuesto, esto se complementa con su actividad académica, es profesor titular en la Universidad de Congreso. Y ahora sí, ya los puedo dejar en manos del que sabe. Yo después, Mariano, al finalizar tu speech, si te parece, te voy a compartir las preguntas que nos lleguen. Nos pueden llegar preguntas por el chat, nos pueden escribir vía el chat. Y también, si no, hay un iconito que dice Q&A, por lo menos en el mío que está en inglés dice Q&A. Ahí también nos pueden dejar sus preguntas y con gusto se las haremos llegar a Mariano para que al final podamos tener el intercambio y las respuestas a, a sus inquietudes. Mariano, Gracias, Romy. Te tomo la posta. Buen día a todos. Una, mm, un mes que como todos cuando planificamos eventualmente esta charla mensual, íbamos a darle un poquitito más de foco en alguna a la pata internacional. La verdad es que la coyuntura local eh, no nos permite desarrollar sobre todo la parte internacional en gran cuantía, ya de cara con el resultado de provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del mes que viene eh, a nivel nacional de medio término, decidimos otra vez terminar haciendo foco en lo que tiene que ver con el mercado local y con este post elecciones en provincia de Buenos Aires que terminó funcionando en la práctica como unas PASO, es decir, como una encuesta en el distrito electoral más importante del país. En ese sentido, la idea de hoy es eh, tratar de animarnos a surfear en el panorama electoral. No es lo político mi expertise, pero a partir de la influencia que tiene el ciclo político en el precio de los activos, tenemos que tomar decisiones y tratar de traer inputs de lo político para tratar de eventualmente anticiparnos. A partir de eso, ver algún punto que ya es la conclusión, expectativas desalineadas, sobre todo en el tipo de cambio, y en función de eso, ver un poquitito cuáles son en el tema dólar y en el tema peso las principales ideas. Y en función de eso, recordar los escenarios que venimos manteniendo y llevando a lo largo de todo el año, con una recalibración que hicimos de cara a esta pata electoral y bueno, y terminar decidiendo o comentando un poco para qué lado iríamos si sucede cada uno. En ese sentido, creo que todos estamos al tanto de cómo la vienen pifiando a nivel global, no solo local, los encuestadores. Hay limitaciones que es válido atender, pero en ese sentido, si bien uno lo puede usar de input y es lo que en Argentina te define en la previa de las elecciones, cómo o en qué sentido están los precios de los activos, bonos y acciones, hay algunas evidencias fuera de las encuestas que pueden servir
de bastante utilidad. Una de esos indicadores es el índice de confianza al consumidor de la Universidad de Itela, que es muy utilizado y sobre todo en los últimos años da como señal en que si tiene menos del 50 de confianza, potencialmente es probable que no gane las elecciones el oficialismo. Y podemos ver que este fenómeno se dio en el 2019, en donde perdió el oficialismo, en el 2021, donde perdió el oficialismo, el 23 en donde perdió el oficialismo. En ese sentido, si uno hace una evaluación y mira la caída que tuvo bastante importante en, en el mes de agosto, la Libertad Avanza, que es el oficialismo actual, en cuanto a la confianza del consumidor, va de la mano en lo que eventualmente puede llegar a haber sucedido en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llega en cuanto a confianza del consumidor, que es un indicador fuera de las encuestas que podemos llegar a utilizar y llega en el mismo nivel que el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández en términos de confianza del consumidor, que son elecciones a las cuales no les fue bien, eh, no les fue bien en el medio término, en estas elecciones de medio término. Eh, Dicho eso, lo que suele hacer el mercado es empezar a poner en precios que hay un eventual cambio o alteración en el ciclo político a partir de las próximas presidenciales. O por lo menos eso es lo que ha venido haciendo hasta ahora en los últimos cuatro periodos electorales. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Che, no estoy mirando encuestas, miro algo que se viene haciendo hace rato. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene que sacar para ganar? Bueno, va a ser una discusión, la lectura de los resultados que tengamos en las elecciones de octubre, va a ser una discusión porque a las claras la Libertad Avanza va a obtener más diputados que los que tenía originalmente porque no viene a defender una reelección. Sí, si lo consideramos en alianza con el PRO, para que sea positivo y dé un salto eh, en el Congreso, necesitarías eventualmente que todos los amarillos se pinten de violeta y sumando todos los amarillos anteriores y evaluando con los violetas actuales, tener un par más de diputados y de senadores que lo que tenías considerando el espectro amarillo. Eso sería realmente el escenario que el mercado financiero vería como el más positivo. A partir de eso ya empezamos a ver otros escenarios, como puede ser el moderado, en donde gane a nivel nacional, tenga una buena elección el oficialismo a nivel nacional, eh, pero que no haya un gran cambio en la correlación de fuerzas y que por lo menos consiga el tercio de la Cámara para eventualmente bloquear algún intento o caso de juicio político, que es algo que preocupa a los inversores en general y que ha venido sucediendo a muchos outsiders que hay en el resto de, te diría, la región o incluso hasta en Estados Unidos. Trump, su primera presidencia era un outsider. Así que es algo que preocupa en general al inversor. Por lo tanto, es algo clave. ¿Qué nos dicen las encuestas? A ver, la realidad es que ninguna de estas encuestas tiene cargada la info de el golpe que recibe en términos eh, anímicos el gobierno
de el resultado de hace 2 semanas. Veremos pronto, pero a las claras el mercado, en realidad, las encuestas están poniendo en precio una victoria de por lo menos 9-10 puntos por sobre Fuerza Patria en esta unión de la Libertad Avanza con el PRO. Habrá que ver en esto, no han estado jugando tan fuerte estos nuevos espacios como puede ser el de Provincias Unidas. Habrá que ver porque pesca eventualmente en la misma pecera que la Libertad Avanza y el PRO en una de sus principales grupos electorales a los que apunta. Entonces, acá hay algo que eventualmente el mercado financiero no lo está sintiendo del todo de esa manera y ya vamos a ver con el correr de la charla por qué. Y hablando y tratando de graficar cuál es, cuál es la importancia que le da al ciclo electoral el mercado financiero, lo que podemos ver esto es el Merval medido en dólares, es decir, es el índice, el principal índice de acciones argentino medido en dólares, no ajustado por inflación en dólares, pero medido en dólares al fin para tratar de evitar los efectos que ya conocemos que tiene la volatilidad de nuestra moneda. En ese sentido, podemos ver que hay como ondas o curvas y claramente estas curvas se representan o se relacionan con los periodos electorales. Si uno ve acá, es una elección intermedia, en esta elección intermedia en 2013, donde gana Massa, Massa empieza a ponerse en precio, se empieza a poner en precio que iba a haber un cambio de ciclo político, entonces empieza una suba en el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque básicamente a partir de este punto se evaluaba, che, puede existir un presidente en las próximas elecciones que sea más pro mercado. Entonces, a partir de ese punto empieza a subir, hay elecciones, Massa no es el victorioso, sino que es Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene su suba, a partir de esa suba, tiene una muy buena performance en las elecciones de 2017, lo cual acelera la suba. Y llegamos a 2018 donde empieza la crisis y la corrida cambiaria y el mercado empieza a recortar, a recortar, a recortar, hasta que llegamos al día de las PASO, en donde se confirma que claramente faltaban las generales, pero había una diferencia tan grande, muy difícil de acortar, en la cual es elegido Alberto Fernández, un gobierno que eventualmente no iba a ser pro mercado. En eso arrancó el gobierno de Alberto Fernández. Acá podemos ver esta caída abrupta, es la pandemia, hasta que llegamos a 2022, en donde en una crisis de gobierno asume Massa en el Ministerio de Economía con bastante poder político. Entonces, de vuelta al mercado dice, che, eventualmente va a venir algún presidente que sea más pro mercado que el que estaba ahora. Entonces empieza un rally previo a las elecciones de 2023, termina las elecciones de 2023, gana Milei, tiene un rally impresionante, una suba muy importante hasta mayo por lo menos de 2024. Después empieza a recortar porque se empieza a quedar sin nafta la pata dólar. Y ahí el blanqueo le da una mano importante para motorizar en flujo y seguir manteniendo el modelo. Y llegó a máximos y rompió máximos históricos medidos en dólares sin hacer ningún ajuste por inflación. Pasados esos máximos de enero, vuelven las dificultades con el tipo de cambio y tenemos caídas importantes y llegamos a niveles de devolver toda la ganancia o todo lo que tuvo el mercado de capitales ganado en
el periodo desde el blanqueo hasta la fecha. Es decir, volvimos a niveles que eran pre-blanqueo en el mercado de capitales. Ahora, si uno hace el análisis, puede decir, che, la última baja abrupta tiene que ver con lo que es empezar a poner en precio para los próximos periodos un eventual presidente que no sea tan pro mercado. O por lo menos se cumpla o no se cumpla eso, es lo que va a ir en precios y es lo que va a afectar el precio de todos los activos. Dicho eso, fuera de la descontextualización que puede tener alguna de las cosas, que no es solo quién va a gobernar o no, sino es cómo está la macro en ese momento, lo que trato de hacer foco es que fuera de que uno entienda y haga un análisis fundamental de una compañía argentina o que evalúe la macro de una manera tal, el ciclo político te termina definiendo, o el humor político de los inversores, te termina definiendo la dirección en la que van a ir los papeles. Entonces, en ese sentido, es algo a tener muy en cuenta al momento de decidir cómo invertir, el momento del ciclo político. A veces en Argentina, con estas subas tan fuertes, imagínense, o estas caídas tan fuertes, o puede hacerte ganar mucho dinero o hacerte perder mucho dinero, por lo cual es importante evaluar el momento del ciclo político para evaluar puntos de entrada o de salida en activos argentinos. Y yendo a la coyuntura de ahora, corta, de hoy, eh, empezamos con bandas a partir de abril. Esas bandas a partir de abril eh, tuvieron un desempeño correcto en la etapa donde estacionalmente hay mayor liquidación de dólares. Esa liquidación de dólares fue bastante importante. A ver si tengo alguno de los gráficos por acá, me adelanto. eh, Me adelanto, fue bastante importante en términos de los últimos años, está entre las tres mejores liquidaciones. Entonces, en ese sentido, fue buena, fue bastante importante, sobre todo la liquidación de, del agro. eh, y tuvo un desempeño aceptable dentro de las bandas. Si en esa época o durante esos meses se reclamaba atraso cambiario. Eh, pasado la etapa estacional, hubo algunas modificaciones, eventualmente algún error de política monetaria, como puede ser el desarme de las LEFI, y se empezó a descontrolar y empezó la volatilidad en el tipo de cambio allá por el mes, fines de julio y durante el mes de agosto, a las claras, a donde llegamos hoy a estar jugando en el techo de la banda. Y uno dice, che, ¿y dónde ves las expectativas desalineadas? Y bueno, si miramos este gráfico de la derecha, podemos ver, estas son las bandas y esta línea verde es la cotización eventual de ROFEX, del dólar futuro. Es decir, que el mercado no está en línea con las expectativas del gobierno. El mercado entiende a través de esta curva que eventualmente vamos a salir del régimen de bandas o el régimen de bandas se va a ver modificado. O por lo menos eso es lo que está poniendo en precios el mercado. Si no, de ninguna manera alguien compraría un dólar que esté por arriba de la banda en diciembre. Es decir, un dólar de 1.630, 20 pesos a diciembre de 2025, cuando la banda no debería estar ni en 1.500 a ese momento. Por lo cual ahí se ve claramente el desanclaje de expectativa, algo que volvieron a anclar por un par de meses en abril, se volvió a desanclar a partir de julio
y se profundizó en agosto y septiembre con el resultado de la elección de provincia de Buenos Aires. Es decir, hay un desanclaje. Y si uno profundiza y dice, che, eh, ¿qué tema me genera el desanclaje de expectativa? Y bueno, uno de los temas es, empezamos a mirar los stocks que tiene el Banco Central o el Tesoro para hacer pagos de deuda. Y por otro lado, evaluar si se cumplen o no con la cantidad de dólares a ser comprados para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que a mitad de año había que comprar aproximadamente 5.000 millones de dólares. No se logró, se pateó para fin de año. eh, por lo cual, para llegar a estos niveles, hay que comprar por lo menos 5.000 millones de dólares en lo que quede del año. Veremos si va a volver a pedir un waiver al Fondo Monetario Internacional o si hay un ajuste importante en el tipo de cambio que le permita al gobierno entre noviembre y diciembre acumular la cantidad de dólares. O por otro lado, si no viene por la pata eh, de la balanza comercial, si viene por la cuenta financiera y consigue algún préstamo nuevo que le permita cubrir esta situación. Es decir, che, acá en el diagnóstico las expectativas están desalineadas con lo que piensa el gobierno, pero el gobierno tampoco en la pata dólar ha logrado cumplir las metas que se había establecido con el fondo. Entonces, esto acelera eventualmente tomas de decisiones conociendo la historia argentina. Y si uno profundiza en este análisis y dice, che, se hablaba de atraso cambiario, la verdad es que si uno mira a principio de año y compara con el nivel que tenemos hoy, eh, la verdad que este nivel de ciento y pico de tipo de cambio es muy parecido al que eventualmente tenía el acuerdo con el fondo aquel que hizo Guzmán en el 22. Es decir, che, puede quedar una parte de atraso cambiario, pero ojo que en promedio, y yendo al promedio, y habiendo explicado varias veces este gráfico con respecto a la competitividad, recordemos que mientras más arriba esté, más competitivo es Argentina en términos de tipo de cambio, mientras más abajo esté, menos competitivo es. Ojo que en términos de competitividad no debería ser tanto el problema hoy, porque este tipo de cambio no es un tipo de cambio tan atrasado como el que veníamos teniendo. Es decir, ojo que no hoy el que dirían en la jerga el que llora competitividad, ojo que está cerca del tipo de cambio, de un tipo de cambio objetivo que no sea nocivo y que equilibre las importaciones y las exportaciones. Ojo, habrá que hacer un análisis en eso. Pero el problema empieza a ser, no sé si el problema, sino el debate se empieza a dar a partir de decir, che, ok, no vamos a llorar competitividad ni nada de eso, lo que vamos a decir es cómo vamos a pagar la deuda, eh, cómo vamos a hacer para sostener el tipo de cambio en estos niveles. eh, y tercero, ¿cómo vamos a sostener el flujo de dólares que existe para turismo, que existe para importar? Por lo cual, la pregunta va en cuál es el tema con los dólares. Y dicho eso, y evaluado este desanclaje claro en expectativas que nos muestra este gráfico y que nos muestra el venir incumpliendo con el Fondo Monetario Internacional y que nos ha llevado a razonar, necesitamos o, por un lado, un préstamo un nuevo préstamo que nos permita salir de esta situación y cubrir nuestros baches financieros, o por otro lado, cambiar de manera
importante el tipo de cambio, permitiéndole al Banco Central acumular reservas de cara a los próximos 2 meses o últimos 2 meses del año. Entonces, en ese sentido, y pensando ya de cara a lo que tiene que ver con este acuerdo con el fondo, y repitiéndome, el acuerdo con el fondo en la práctica fue para ayudarle, darle una mano a Argentina para que baje el riesgo país. Es decir, el objetivo es que Argentina pueda refinanciarse a partir de 2026 y pueda refinanciar su deuda. A ver, ¿cuál es la lógica de esto? Si uno lo piensa en cualquier compañía mediana o chica o grande, en general lo que uno hace es ir refinanciando, si las tasas y las condiciones de mercado me dan, voy refinanciando mi deuda, voy refinanciando el capital, se pagan los intereses y refinancio el capital. Ahora, en un país como Argentina, que tiene una historia de incumplimientos reiterados y seriales por parte de los distintos gobiernos, asumir los compromisos en moneda extranjera, eh, claramente, hasta que no se normalice y no se reconstruya la confianza, le van a pedir al país que yo pueda darme vuelta y mirar y decir, ok, tiene el stock para pagarme el próximo vencimiento. Ni siquiera flujo, quiero ver el stock. Yo te creo, Argentina está muy bueno eso de que vaca muerta va a generar divisas al mismo nivel que el campo a partir de 2030 o de 2029. Pero no las estoy viendo, no estoy viendo lo que se está generando, por lo cual, en ese sentido, sería ideal que lo que hagamos es mostrarme en las reservas del Banco Central o en la cuenta del Tesoro, como les gusta decir ahora en el Ministerio de Economía, che, mostrame que tenés los dólares para pagarme los próximos vencimientos. Es lógico pedirle que tengan el stock para pagarte toda la deuda y me parece medio raro, es medio forzado, pero tiene sentido común que nos exijan en el sentido de que, che, estamos reestructurando cada 10 años, 5 años, depende nuestros compromisos en dólares. Entonces, ojo con eso. Eh, entonces, en ese sentido, che, te presto para bajar el riesgo país. Y a las claras, el riesgo país, sobre todo en función del resultado electoral y de la fragilidad que viene mostrando en la pata dólar la economía argentina, eh, se empezó a acelerar y empezó a subir. Y eso nos aleja cada vez más de eventualmente poder refinanciar la deuda el año que viene, que sería lo óptimo para que nos dé un poco de aire y los dólares puedan utilizarse para otras cosas y orientarse al crecimiento de la actividad más que solo el repago de la deuda. Pero en ese sentido, con un riesgo país hoy en 1.200 puntos, más menos moneda, depende cómo esté el humor del mercado en el día, es un nivel de riesgo país en el cual, si yo pienso que van a bajar la tasa ahora y para el año que viene la tasa de la Reserva Federal pueda llegar a estar en 3,5, necesitaría un riesgo país de 400 puntos para estar caro, pero pudiendo salir al mercado. Es decir, tiene que comprimir muchísimo el riesgo país para yo poder refinanciarme el año que viene. Eh, Yendo y habiendo evaluado este desanclaje de expectativa, miremos a las claras cómo vienen los vencimientos de deuda en dólares y qué es esto que hace que me preocupe. Y bueno,
El año que viene tengo vencimiento por 16.000 millones de dólares, aproximadamente, considerando bonos y el fondo. Y la verdad que no me queda mucho desembolso del fondo. Y la verdad que si uno se pone y hace la cuenta y dice, ojo que con esto voy a poder cubrir solo una parte. Y empieza la pregunta de nuevo, che, ¿y los dólares que están en el Banco Central? ¿Son del Banco Central o son del Tesoro? No, si son del Banco Central, deberían ser del Banco Central y el Tesoro no debería volver a colocar una letra intransferible para llevarse esos dólares y pagar vencimiento. Ojo, porque parte de la discusión y parte de la problemática que hemos esbozado este año vienen a partir de tratar o intentar sanear el balance del Banco Central. Entonces, lo que preocupa es este número, 16.000 millones de dólares, en el cual parte de los dólares también te los está consumiendo importaciones para consumo e pago de servicios o turismo emisivo. Por lo cual, ese es el punto y eso sumado a que si eventualmente el tesoro tiene que salir a vender dólares, te complica un poquitito más la mano. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de ver o analizar? Che, en la pata dólar, eventualmente, siguiendo este análisis, debería haber un cambio post elecciones. Porque si uno analiza, no hay nada raro en términos de las liquidaciones que hubo, fueron bastante importantes. Otros sectores, como por ejemplo petróleo y minería, han generado un número en los últimos 25 años, el más alto que podrían haber generado. Es decir, entre petróleo y minería han generado como 10.000 millones de dólares eh, en el estimado, o van a terminar generando. Es decir, es un número importante. Y si uno ve la liquidación del agro, también entiende que es una liquidación muy importante en términos de dólares. Es la tercer mejor en esta serie de 20 años. Es decir, ojo que dólares existieron, dólares hubo. El tema es en qué nos lo estamos gastando a esos dólares o qué destino les estamos dando. En esa misma línea o pensado de inversión de un inversor financiero, decir, che, a mí me gustaría que parte de esos dólares estén en reserva que me cuiden mi eventual pago de bonos soberanos en dólares. Entonces, por ahí está la mano, por ahí viene el, el análisis de este desanclaje de expectativas con respecto a la pata dólares. Ahora, analizado cómo es la lógica desde lo político, analizado cómo es la lógica de las expectativas de mercado, vistas desde un punto de vista del dólar, analicemos un poquitito tasas en pesos y qué es lo que viene pasando y cuál es el diagnóstico que nos queda de cara al post elecciones. Yo entiendo que esta va a ser una situación de transición, se armó una suerte de plan llegar, la verdad que un proceso electoral que te puede influir bastante en el precio de los activos y que también esboza una fragilidad en una de las patas de la economía, como es la parte cambiaria y monetaria. En esta línea, si uno revisa cómo le fue a las distintas tasas, cerremos en el mes de agosto, que es el mes cerrado que tenemos, podemos ver que en el año venía bastante bien el carry trade a través de plazo fijo, tasa Tamar, vamos a tomar. eh, Podríamos tomar Lecaps o podríamos tomar Butler, pero lo considero muy bajo. Podemos evaluar que al mes de agosto, al cierre del mes de agosto, si yo hice durante todo el año tasa, eh, el ganador en la práctica ha sido el dólar oficial, es decir,
que el que hizo carry trade se hizo durante todo el periodo, desde el principio hasta el fin de agosto, perdió. Es decir, ojo que hay una diferencia con el año pasado. El año pasado, este atraso en el tipo de cambio hizo que el carry trade sea la mejor alternativa. Por lo cual, che, esto quiere decir que a partir de ahora vaya a evaluar o vaya a utilizar esto para tomar posiciones de carry. Ojo, ojo que el mercado, si volvemos, está pensando en otro régimen distinto o una modificación al esquema de bandas actual. Ojo con eso. Ojo con el que abra posiciones de carry. Es algo a tener en cuenta. Y por otro lado, la verdad, algo muy, muy positivo, que sí que sí parece, ojalá termine siendo así, veremos con el pasar de los próximos meses, es el bajo pass-through, traspaso a precio que existió de estas subas del dólar oficial importantes a precios. Es decir, che, ojo que no se me modificó tanto el dato de inflación, siguió por abajo de 2, el proceso de desinflación continuó, si bien es más alto que los meses de mayo y junio, la realidad nos indica de que el proceso siguió y acá se pueden abrir dos puntos. Uno es finalmente con la disciplina fiscal y con la política cambiaria que mantuvimos hasta el mes de marzo, se logró desenganchar en la lógica el traspaso inmediato a precios. Entonces, las devaluaciones van a generar eventualmente menos impacto en precio que lo que venían generando. Y la otra lado de la biblioteca es, che, ojo, muchachos, muchachas, que cuando estamos en un régimen inercial de inflación de un 2% aproximadamente, el traspaso es mucho más lento a precios que lo que era cuando estabas en un régimen de inflación del 10 mensual. Puede ser, vamos a ver cuál de las dos escuelas termina siendo la victoriosa en esto. Creo que hay que esperar el desenlace del proceso electoral para poder juzgar eso. Pero lo que nos dice acá es, che, al mes de agosto el que más ganó fue el dólar oficial. Segundo estuvo la tasa y tercero estuvo lo que es inflación. Y pensando en esto de inflación, que la inflación es baja, y pensando en estos niveles de tasa, la pregunta es, che, ¿cómo está la tasa real? Es decir, ¿cómo está la tasa que le gana o que pierde contra la inflación? Y bueno, si uno mira la trayectoria de la Tamar, lo que puede ver, es la verde, es que a partir del desanclaje de expectativa y liberar tasa para tratar de mantener el tipo de cambio más bajo, la tasa real fue bastante, bastante alta, es decir, en términos positivos. Lo que hace, decir, che, es decir, eh, si uno mira y eventualmente evalúa algún papel ser y ve los niveles de tasa que paga por sobreajuste de inflación, eh, pueden ser atractivos. Ahora, si lo mira del lado de la actividad, niveles de tasa real tan positiva, mata el crédito. La verdad es que si uno venía siguiendo, o por ejemplo, créditos hipotecarios o situaciones similares que ajustan por UVA más una tasa, se volvieron bastante, bastante caros en las últimas semanas. Entonces, che, ojo, hay que evaluarlo por los dos lados, depende del lado de la película que esté yo al momento de tomar una decisión. Y en esto, es como siempre, hacemos el juego con el dólar convertibilidad que solía usarse en algún momento, usamos el M2
total. El M2 transaccional es una entelequia que suele utilizar el gobierno. La verdad que yo no le doy mucha entidad a ese. Pienso en el M2 total, es decir, los pesos eh, a la vista y de corto plazo. Pueden darte un tipo de cambio bastante más alto. eh, si uno piensa en ese chiste de dolaricemos y esas cosas, y si tuviese que convertir con todo el stock del ECAP, que la verdad no todo, sino una parte era LEFI, pero bueno, si hacemos el ejercicio, solo es un juego, no es que Fórmula dice que el dólar vale eso, no, es un juego para tratar de agarrar referencia. Che, ojo que si hay cuestiones muy agresiva, se pueden ir a números bastante más altos que eso. Y dicho eso y evaluado, terminamos con, como siempre, con los escenarios. Son los mismos escenarios que habíamos planteado en las últimas charlas. En la última lo revisamos. Y hemos quedado, y pensemos que el escenario moderado, estábamos al lado, estábamos casi en el precio del escenario moderado cuando dimos la charla hace un mes, eh, en el cual había un buen desempeño en las elecciones y no se les escapaba el tipo de cambio. Eh, el optimista era un desempeño aplastante del oficialismo en las elecciones. Creo que estamos un poco lejos hoy de ese. El partido se juega entre el pesimista, en donde tiene un desempeño malo, eh, el gobierno en las elecciones, o un desempeño no en línea con lo esperado, porque malo o bueno depende cómo lo venían esperando. eh, y eso complica mucho en el precio de los activos. Entonces, en esta línea, y si hay que hacer cómo me la jugaría yo, cómo evaluaría yo, es, che, el mercado para mí hoy, si trato de ponerle precios, que es este ponderado, para mí está dándole un 55 de probabilidades a un escenario pesimista y un 45 de probabilidades a un escenario moderado. Es decir, ojo que el mercado va empezando a inclinar la balanza para lo que ve y hay que esperar las nuevas encuestas que tengan este resultado porque esto no está en línea con lo que vimos al principio de la charla, que es cómo vienen las encuestas. Es decir, esto no lo espera el mercado, para mí, en estos números y en estos precios, no está esperando estos 10 puntos de diferencia. Espera o 5 puntos de diferencia por parte del oficialismo o en un eventual empate para poner en precio esos números. Eh, por lo cual qué es lo que uno, y me queda un comentario y cerramos, por lo cual tener en cuenta que al momento de invertir, uno tiene que tomar decisiones con el bolsillo y no con el corazón. Es decir, cuando uno vaya a decidir tomar posiciones, tiene que entender que el escenario se formula a partir de lo que eventualmente puede pasar y no de lo que uno quiera que pase por lo que uno proyecta, espera o anhela. Entonces, para cerrar, che, no dijiste nada del presupuesto. El presupuesto, eventualmente si uno ve los dólares, quiere decir que las bandas las bandas no se van a cambiar, porque mira el dólar a 20.27 está en 1.400. A ver, el presupuesto quedó viejo, es una herramienta de negociación política. No creo que sea una herramienta seria de análisis de datos macroeconómicos. Creo que es para discutir cuánto le van a poner a la partida de jubilación, educación y que se arme el eventual debate en el Congreso. No lo tomo como una herramienta seria de análisis para hacer proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que yo resumo?
en esto es, número uno, el escenario electoral te va a definir el precio de los activos. Eh, Número dos, la verdad es que todavía las encuestas no ponen en precio lo mismo que el mercado. Y número tres, para cerrar, el mercado financiero entiende que va a haber alguna modificación al régimen cambiario a partir del postelecciones, o por lo menos eso pone en precios, por lo cual las decisiones que uno vaya a tomar tiene que tratar de incorporar esta información para, bueno, invertir o financiarse de la manera más adecuada, si bien no hay una bolita de cristal, eh, es info útil a utilizar. Dicho eso, quedo abierto a preguntas, Romy. Gracias, Así Mariano. que, Tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo por el chat y otras por ujú. Q&A. Te voy a ir haciendo alguna, por lo menos para, no sé si vamos a llegar a contestar todas, pero vamos arrancando. Em, una que incorpora un poco también el contexto internacional es si crees que el ciclo de baja de tasas de la Reserva Federal podría beneficiarnos acá en Argentina. El ciclo de tasas va a beneficiar o viene beneficiando a todos los emergentes, es decir, en el año ha sido un muy buen año para emergente, ha sido un muy buen año para Brasil en términos de sus activos financieros. El tema es que es marginal esa baja de tasa si nosotros tenemos un tema político y un tema cambiario de por medio. Es decir, sí, nos beneficia, pero no nos da vuelta el reloj hoy en día o no da vuelta toda la película de una. Por lo cual, ¿es positivo? Sí. Va a hacernos un cambio rotundo? No lo creo. Bien. Otra dice, luego de la caída de bonos y acciones, ¿comprarías Argentina? A ver. Todo depende del escenario en donde yo me esté parando. Eh, en principio, me parece que esperaría y tomaría posiciones con el diario del lunes, algo que no se hace en mercado, se suele comprar con el rumor y vender con la noticia. Eh, Esperaría comprar con la La noticia. noticia. Porque la verdad es que si uno trata de leer los ciclos políticos, el escenario de equivocarme me puede hacer perder mucho patrimonio, mucho capital. Bien. ¿Y armarías posiciones en pesos con este nivel de tasas? Ahí incorporamos un tema más, las tasas, ¿no? Liquidez, cash management, es decir, plata de corto plazo que tengo que usar en pesos y es capital de trabajo de cortísimo, sí armaría, sí armaría. Y si tengo que pensar en el largo plazo, es decir, largo plazo para Argentina y de capital de trabajo, es al año que viene. Veo bastante atractivo los papeles que ajustan por ser lógico, pensando en el riesgo que cada uno quiere correr en su cartera, pero me parecen atractivos por los niveles de TIR y por esto de la tasa real tan alta, algunos papeles que ajustan por ser pensados al año que viene. ¿Hacemos alguna más, Mariano? Tenemos la pregunta de Fernando que nos dice, además del reporte de diario del BCRA sobre las reservas, ¿qué otro indicador podríamos mirar para saber si efectivamente están operando en el mercado para contener el dólar, sea spot o futuros? Muy buena pregunta. Lo primero es ver volúmenes o tratar de ver los volúmenes operados en el mercado de futuro. Y en los días en donde todo el mundo se corre o alguien usando sentido común no vendería y tenés volumen bastante grande, es a las claras que está interviniendo el Banco Central. Hay que ver el balance cambiario y monetario que sale una vez al mes también
eh, mirás el pasado en eso, ese es el problema que tenés. Claro, Eh, y en el spot yo miraría por volúmenes. La realidad es que hasta hoy no ha tocado o no debería haber metido un peso en el spot del Banco Central, por lo que viene el informe monetario diario. ¿Es o el rumor es que es alguna otra entidad pública que le está dando una mano, o eventualmente el mismo Tesoro, que no hay información pública disponible, no se publica si es el Tesoro el que está interviniendo? claro. Eh, Creo que desgraciadamente hay mucha información que se obtiene a través de rumores en Twitter. Que alguna o algún periodista obtiene de primera mano y la publica en Twitter. Claro. Estamos medio a ciegas en eso. Por eso es una pregunta bastante interesante. No hay una metodología clara. Y ya que introducís el mundo Twitter, creo que la respuesta a esta pregunta de Jorge está en los tweets de hoy de Toto Caputo. Nos pregunta si crees, si pensás que se llegarán las metas pedidas por el FMI. Dice, ya pasamos a un riesgo país de 1200. ¿Qué crees vos, no? Me parece a mí que vamos a otro waiver, salvo el escenario en donde, que no lo descarto, la realidad, lo veo difícil, pero no lo descarto. eh, el escenario en donde el Tesoro de los Estados Unidos te preste. Che, pasó 2 veces en los últimos 25 años. Una vez en México, en la crisis del efecto tequila, eh, y a Uruguay por 3 días le prestó para calzar una operación el Tesoro. Así que, a ver, no sé si no es imposible, pero lo veo difícil. Y la otra es un cambio de régimen cambiario fuerte. Por eso me parece a mí que va a costar cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, eh, por lo cual eventualmente pediremos algún waiver. De nuevo, veremos. Hay una parte política en eso siempre a analizar. Bien, bueno, por ahí tenemos una pregunta sobre créditos UVA, no sé si la viste, Mariano, A que ver, nos hace Emilia, te la leo y veremos si se puede dar una respuesta. Los nombraste hoy en la charla y nos dice, ¿pueden ampliar más sobre su diagnóstico sobre los préstamos hipotecarios en UVA? ¿Qué tasa aceptarían conveniente? Y con CBS, bien. Pensando en créditos hipotecarios UVA, es una pregunta muy frecuente en el cual, che, yo voy a pagar lo mismo de crédito que el alquiler de la casa donde estoy, el departamento donde vivo. Sí, es verdad al inicio, pero yo voy a poner 2 puntos y que cada uno tome sus decisiones a partir de eso. El primero, una tasa de crédito UVA razonable es entre 2 y 3%. UVA más 2 y 3%. Che, ¿existe esa tasa? Mirá, la verdad es que no le he visto a esa tasa en ningún lado. Eso sería para un país normal, porque todos pensamos en línea con un país con inflación muy alta. Entonces dicen, che, 5, 7, 8 no es nada. Ojo. Cuando un país se normaliza y la inflación es del 3 4 anual, si vos tenés que, tu sueldo se va a actualizar 3 4 anual y vos tenés que pagarle 8 9 puntos encima, es muchísimo. En términos reales es muchísimo. Es decir, capaz que no lo puedo terminar de esbozar. Y segundo, eh, si bien a veces es caro, pero uno decide hacerlo, fue buen negocio desde el 2016-17 para acá, solamente en el caso de aquellos que decían, bueno, yo tengo mis $100.000 para comprar X casa, pero decido sacar un préstamo UVA. Y hicieron su posicionamiento diciendo, che, el dólar está atrasado, seguramente va a haber una devaluación. Esperaron a esa devaluación y precancelaron su crédito UVA
que en principio valía $100.000 con menos dólares porque la devaluación fue más rápido que la inflación. Es decir, fue un caso donde uno hizo básicamente una toma de posiciones y un proyecto de inversión. Entonces, ¿qué es lo que les diría yo? Che, si van a tomar créditos UVA, tengan en cuenta estos aspectos. El aspecto claro de, ojo, que si normalizamos se va a complicar. Y lo mismo es caro, más de 3 puntos. Ahora, voy a hacer una posicionamiento y básicamente invertir y decir voy a esperar una devaluación, tengo que tener en cuenta también los riesgos. Bien, es decir, en esto es una toma de decisión, no es una decisión clara, ni está fácil ni es barato, por lo cual creo que el que vaya a Claro, asumir eso tiene que sentarse con una planilla de Excel y hacer bien los números los porque cálculos. es algo a muchos años. Última, y creo que ya la respondiste, pero en honor a la pregunta de Diego la hacemos de nuevo. Presupuesto 26, en síntesis, ¿lo ves creíble? Presupuesto 2026. eh, no es una herramienta para proyección macroeconómica. Que sea creíble o no, la verdad es que ningún presupuesto que se presenta es creíble, sino que es una mera herramienta para negociación política. A ver, esto lo voy a decir así, si yo estuviera de ese lado haría lo mismo, capaz. Che, voy a subir a jubilados 15%. Es decir, le estoy subiendo un 5% por encima de la inflación proyectada, que es 15. ¿Bien? No, pero mirá, la inflación no va a ser, mira, subime el 20, subime el 25. No, mirá, te estoy dando mucho en términos reales. La realidad es que es una herramienta para negociar, no es una herramienta para proyectar o como empresa tomar decisiones y utilizarlo para invertir o financiarme o algo por el estilo. Perfecto. Bueno, Mariano, vamos cerrando en honor al tiempo y a cumplir con los plazos. Solamente me queda agradecer nuevamente, primero a vos por el tiempo y por la preparar el material para este mes nuevo y a todos los que pudieron acompañarnos en septiembre y decirles que en octubre nos encontramos como siempre el tercer miércoles, que si mal no veo por acá, cae 15. Octubre arranca muy prolijito y enseguida se nos viene el tercer miércoles. Así que el 15 de octubre estaremos nuevamente con un nuevo encuentro de nuestro ciclo 2025 en Foco. Cualquier consulta, como saben, tienen nuestros correos, les vamos a hacer llegar el material. Subimos el video al canal de YouTube de Crow, por si lo quieren compartir o quieren volver a ver algún dato en particular. Mariano, nos despedimos. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego, que tengan buen día.